Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar en este tu canal, un consejo para ti. Voy a leer esta palabra que el Señor me regaló y quiero tener la sabiduría y el discernimiento para poder transmitirte lo que el Espíritu Santo de Dios me enseñó en esta mañana. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y que debe pagar la cordera con cuantos tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Esta historia relata cómo el profeta Natán, que era consejero del rey David en ese entonces, comienza a referirle una parábola que acabamos de leer, donde transmite la historia de un hombre que tenía mucho, se quedó con lo poco, y pues es algo que políticamente parece muy similar en estos últimos tiempos. Pero básicamente estaba refiriéndose al pecado que David había cometido contra la mujer de Urías, contra Betsabé, ¿cierto? Entonces, este profeta le refiere esta historia para saber cuál es la reacción, o sea, qué piensa David sobre esta situación. Y lo más interesante de esto es la respuesta que Natán y que Dios nos quiere dar el día de hoy. La respuesta es: tú eres aquel hombre. Imagínese usted contar esa historia así, porque hicieron esto y lo otro, y pasó esto y lo otro, y yo estaba ahí, esto y lo otro. Y al final de la historia, al final del testimonio, saber que tú estuviste implicado en esa historia es una parte muy vergonzosa. Entonces hoy el Señor me hablaba mucho, me inquietaba sobre este tema, de que a veces tenemos ese gran defecto, ese defecto de que creemos que nuestros errores no son tenidos en cuenta, creemos de que no fallamos, de que somos seres perfectos, de que cuando hablamos de mentiras, cuando hablamos de chisme, nos acordamos automáticamente de otra persona. Sí, yo conozco una persona que siempre es chismosa, yo conozco una persona que siempre hace calumnia, yo conozco una persona que hace esto, hace lo otro, y me cae mal por eso que hace. Pero ¿sabes algo? Hoy Dios está diciendo: tú eres aquella persona. Muchas veces hemos fallado, muchas veces hemos mentido, muchas veces hemos hecho cosas que han alejado la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esas actitudes de negar ese pecado, de negar esa falla, es la que hace que nuestra vida espiritual vaya menguando. Hace que nuestra vida espiritual se aparte cada día más del propósito que Dios tiene con todos y cada uno de nosotros. La palabra dice que el que encubre su pecado va hacia la muerte, por aquel que lo confiesa alcanzará la misericordia del Señor. Dios hoy quiere que abra tu corazón, que te examines. De pronto hiciste algo, cometiste algo y dijiste una palabra que no tenía que decir, o cometiste un acto que no tenías que haber cometido, y te estás escondiendo en ese error, te estás escondiendo en esa falta. Pero sabes, hoy papá, hoy Dios o el Espíritu Santo está acercándose a tu vida para recordarte que Él conoce todo lo que pasa en la intimidad. Y esto es algo muy interesante porque nos narra la historia o nos confronta de cómo somos públicamente. David era el rey conforme al corazón de Dios, era alabado, era bendecido, tenía gente que lo amaba, era el hombre perfecto ante los ojos de los hombres, pero también tenía defectos en la intimidad. Hoy Dios te dice: ¿qué haces cuando nadie te ve? ¿Será que cuando nadie te ve eres la misma persona íntegra? ¿Eres la misma persona que hablas de Dios con esa facilidad, ese fervor? Ojo con eso. Dios quiere, y es una invitación hoy, que
seamos auténticos, que seamos íntegros, que seamos los mismos en todo lugar. Porque si hay algo que estamos ocultándole, hoy es el día en que el Señor y su amor y misericordia nos alcanzan y nos dan una segunda oportunidad. David confesó su pecado, la misericordia lo alcanzó, tuvo consecuencias claramente, pero al final entendió que con Dios no se podía jugar. Así que hoy pidámosle a Dios perdón, pidámosle sabiduría y pidámosle que nos ayude a ser íntegros en todo momento y lugar. Padre, perdónanos porque somos humanos, porque fallamos, porque pecamos, porque somos inconstantes muchas veces. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija cada día a hacer tu voluntad, a dejar nuestra vieja humanidad, Señor, y a vivir una vida guiada por tu Espíritu Santo. Hoy reconocemos, hoy confesamos que te hemos fallado, hoy confesamos que hemos hecho aquel acto que no te agrada, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestras manos, nuestras mentes, nuestro camino, Señor, y que tu obra, tu plan perfecto en mi vida no se interrumpa a causa de mis malas decisiones. Yo te doy gracias porque esta palabra hoy me recuerda que más grande es tu amor, tu misericordia que tu juicio, Padre. Te amo y te bendigo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un excelente día. Recuerda compartir esta palabra y si algo te hizo acordar en tu espíritu, hoy es el día en que Dios te recuerda que Él te ama y yo también. Bendiciones.